Hola, gente linda de Creyendo en Cristo. Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. Muy bien, estamos considerando esta propuesta de ir recorriendo el contenido del Evangelio según San Juan. Estamos comenzando ya con el primer capítulo, la consideración del primer capítulo, al cual le dimos el título de Cristo Jesús, el Dios eterno. Cristo Jesús, Dios eterno. Comenzamos con nuestras reflexiones extraídas de la lectura del Evangelio de Juan. Yo dejo la propuesta de leer cada capítulo por semana. Un capítulo por semana es la idea y una vez por semana compartir algún pensamiento basado en esa escritura, ¿no? Toda la semana ir leyendo el mismo capítulo y luego al final de la semana tratar de reflexionar sobre algunas cosas que están en ese capítulo. En este caso, entonces será nuestra primera propuesta, el capítulo 1, Cristo Jesús, Dios eterno. Entonces, ahora sí, comenzamos con la consideración de algo que vamos a encontrar en el capítulo, es la serie de títulos o nombres que se le asignan a Jesucristo en este primer capítulo, que es la introducción al Evangelio según San Juan. En este capítulo número 1 podemos ver entonces nombres, títulos, descripciones acerca de Cristo. Estos títulos o nombres nos dan una pequeña pista de quién es este Jesucristo, en quien nosotros comenzamos a creer y de quién estamos aprendiendo algo más. Conociendo un poco más de Jesucristo, vamos a conocer un poco más acerca de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que en este primer capítulo del Evangelio de Juan tenemos un pequeño resumen que retrata o presenta a Jesucristo. Sí, podemos decir que Cristo Jesús es, y esto es los títulos que aparecen allí, ¿no? Algo así. El verbo, en una descripción, el verbo, la palabra, el logos. También es Dios. También lo vamos a encontrar allí. Este verbo es Dios. Estoy hablando de Jesucristo, ¿eh? Es el verbo, la palabra, el logos, sí, pero también es Dios. Así lo dice el Evangelio. Es el creador de todas las cosas. En cuarto lugar, es la vida misma. En quinto lugar, la luz verdadera. Sexto título, sexta descripción acerca de Jesucristo es el verbo hecho carne. O sea, no solamente es el verbo eterno, el verbo que siempre ha existido, sino que es el verbo que se hizo carne, se humanó. No es solamente el Dios eterno, sino que ese Dios se hizo carne. El unigénito del Padre. Unigénito, hablamos del unigénito como aquel único en su especie. El unigénito de Dios el Padre. También, en octavo lugar, es presentado como Jesucristo. Cada asignación tiene su sentido, su razón de ser, ¿no? También es presentado como el Señor, Señor, el Señor, el Señor. Y en décimo lugar es presentado como el mismo Cristo, ¿no? Cristo básicamente significa el ungido para ciertos fines, propósitos específicos, especiales, designados por Dios. También es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1. Todas estas descripciones acerca de aquel que va a presentar en toda la historia que va a relatar el Evangelio de Juan. De este está hablando, ¿no? Entonces va a hablarnos acerca del Cordero de Dios, pero también nos va a hablar del Hijo de Dios, el Hijo
de Dios, de la misma sustancia. ¿Eh? En 13º lugar tenemos otra designación de Jesucristo como el Rabí. El Rabí. En el número 14, 14º lugar, el Mesías, el Cristo. El Mesías utiliza la palabra Mesías, el Cristo, son designaciones para la misma función, el mismo título. El Cristo es el ungido, el Mesías es el Cristo, es el ungido. Mesías, en una traducción, o sea, algo así como transliteración casi, de lo que es la palabra hebrea para Cristo. Cristo es una designación que procede del lenguaje griego, ¿no? El griego koiné, en el que se escribió el Nuevo Testamento, el lenguaje común del Nuevo Testamento. Muy bien. Luego, en 15º lugar, aparece con el nombre Jesús. Jesús, cuyo nombre significa Yahvé es salvación, Yahvé salva. El nombre de Jehová, ¿no? Nosotros, lo más conocido en el mundo evangélico, Jehová, Yahvé, Yahweh, y Jehová, dicen algunos, ¿no? ¿Qué es este? Bueno, es el nombre de Dios que nosotros no sabemos pronunciarlo. Solamente conocemos sus letras en el idioma hebreo. Yud, Hei, Bab, Hei. Y de ahí combinamos algunas, como son consonantes, ¿no? Le ponemos algunas vocales para tratar de formarnos un nombre. Pero es su nombre, el nombre de nuestro creador. Yahweh, Jehová, Yahvé. Bien, bien. Jehová salva. Lo importante es esto, que el creador es el Salvador y ha enviado a Jesucristo para salvar a todo aquel que cree en él, como está escrito en este evangelio, lo cual también vamos a hablar. Por eso presenta aquí, ¿de quién va a hablar Juan? De Jesús, el Salvador. Nos va a hablar de Jesús, que es Dios, Dios hecho carne, que es el verbo preexistente, el que siempre ha existido, el eterno. Por eso el título es Jesús, Dios eterno, el título de nuestra lección, si querés decirle, pero es el título o la designación de Cristo en general que usamos. Muy bien. Otro, 16º lugar, aquel de quien habla Moisés y los profetas, el ungido, el Mesías, el Cristo. No es un invento humano, es aquel de quien habla el antiguo pacto, en especial la ley de Moisés. Y también los profetas de Dios, enviados al pueblo de Israel. Jesús de Nazaret, otra designación, haciendo referencia al lugar de donde procede, de donde procedía, hablando desde el plano natural, de donde se le conocía que era. Muy bien, el hijo de José, otra designación, ¿por qué? Porque tenía una familia humana, una familia como la nuestra, ¿no? La familia nació dentro de un contexto familiar común, para que desde ese lugar pueda hacer su obra, la obra que le encomendó Dios el Padre. El Rey de Israel es otra designación que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1, el cual también invito a que se vaya señalando cada una de estas cosas. Yo estoy simplemente destacando lo que ya he encontrado. El Rey de Israel, aquella persona que había sido prometida, el Cristo, el ungido para ser Rey de Israel. Y en 20º lugar, el Hijo del Hombre, una designación muy particular. De eso
estaremos hablando si así nuestro Dios nos permite. Cada designación tiene un propósito y describe algo de la función de la persona de Cristo para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es nuestro eslogan, recuerden, ¿no? Para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. El capítulo primero de Juan es la presentación, entonces, del tema principal que nos hablará el autor de este evangelio. Es el tema principal y fundamental del evangelio. Dicho tema, queda claro, es Jesucristo. ¿Cuál es el tema del evangelio? ¿De qué habla el evangelio? Jesucristo, y aquí hemos descrito algunas de esas características sobre los nombres o títulos de Jesucristo. Por lo general, cuando intentamos dar a conocer algo que otras personas desconocen, utilizamos ciertas palabras para comenzar a ilustrar o a identificar lo que queremos dar a conocer. El problema se puede complicar cuando intentamos hacerlo o dar a conocer esto sin utilizar imágenes visibles. Supongamos que tenemos que ilustrar, este es un ejemplo, ¿no? Tengo que ilustrar algo desconocido para una persona que es ciega, que nunca vio. Una alusión también a un sentido espiritual, ¿no? Tengo que tratar de ilustrar a nuestra mente que en cierta manera no ve. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Palabras descriptivas. Las palabras descriptivas en las cuales tienen que ser las más apropiadas para intentar no tergiversar lo que queremos formar en la mente del que escucha para comenzar a describir a quien aún no conoce. Entonces, tienen que ser palabras descriptivas y bastante exactas en su descripción. Por eso hablamos de esto, los nombres o títulos de Cristo Jesús. ¿Qué son? Ciertas características que representan algo de lo que Él es, de su obra y de lo que Él representa en el orden de la creación. Entonces, utilizamos las palabras descriptivas, sean nombres, títulos, características, etcétera, para identificar exactamente lo que queremos identificar y no otra cosa. Así, por ejemplo, cuando queremos ilustrar con palabras un objeto, usamos desde sustantivos hasta adjetivos para limitar el alcance de su descripción. La idea es describir al objeto deseado o específico y que no se confunda con otro objeto ni diferente, ni parecido, ni con una imitación, lo cual entonces va a requerir mayores detalles, mayores palabras, o palabras, digamos, más descriptivas. De modo que para describir a una persona tan extraordinaria como lo es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se requiere todo un sistema de pensamientos, de palabras, de ideas, de conceptos, de descripciones, etcétera, que orienten nuestros pensamientos hacia la comprensión de esa maravillosa persona y no a otra persona, que nos permita cada vez llegar a una mejor comprensión de su persona, cada vez más clara de este Jesús. De ahí los múltiples títulos o nombres que se le asignan a Cristo en todas las Escrituras. Consideremos al menos algunos de esos títulos, no voy a desarrollar todo, sino algunos en este listado y otros por ahí quizás lo veamos a lo largo de la serie. Uno de esos títulos, el Logos, el Verbo, la Palabra, el Cristo. Bueno, aquí hay algo de filosofía, ¿no? Para la filosofía griega, Logos básicamente sería encontrar la última causa de todas las cosas, el origen, lo que dio inicio a la existencia y que explica todo lo que existe. Sin embargo, aunque se aplica muy bien a Jesucristo, ¿no? Probablemente no es todo lo que significó para el que escribe este evangelio, que es Juan. Juan, recordemos, era un típico judío,
era judío y el pueblo al que él se dirigía originalmente era de origen judío. Así que consideremos por un momento lo que podría haber significado para este judío de nombre Juan cuando escribe la palabra logos, aunque es una palabra griega y representa un pensamiento, a su vez para él podría llegar a significar otra cuestión. Para el entendimiento judío y según el contexto donde se encuentra esta palabra logos al comenzar, es clara la alusión al Génesis primero, en Génesis capítulo 1. Lo que es natural para una mente judía, es decir, la Torá, la ley, el Pentateuco, simplemente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. En ese Antiguo Testamento se presenta al Logo de Dios como algo vivo, algo que transmite el pensamiento de Dios. El logo transmite el pensamiento de Dios. ¿Queremos saber cómo piensa Dios? Entonces vamos a la palabra, a sus dichos, a sus pensamientos. Así como piensa y habla, así es Él. En Dios, recordemos, no hay engaños. Lo que Él habla siempre y en todos los casos es verdad. Así que cada palabra que sale de su boca es verdad. Por eso mismo podemos saber cómo Él es verdaderamente cuando acudimos a su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra lo describe, lo da a conocer, lo explica. Obviamente, se nos dará a conocer en la medida de nuestro humano pensamiento, o entendimiento humano. Lo que Dios dijo de sí mismo es aquello que nosotros comenzamos a descubrir para ir haciéndonos un tipo de cuadro mental acerca de de quién es Él, de su persona. Entonces, ¿queremos conocer algo de Dios? Ahora se nos enseña en el Evangelio que Cristo Jesús es la palabra, es el Logos, es quien lo da a conocer, quien explica a Dios. Juan capítulo 1, verso 18. Lo veremos en su oportunidad. Ahora, algo que nos va a resultar interesante para aplicar de esta simple verdad es que esa palabra también es descrita como ley de Dios. La palabra, palabra. Los judíos le llaman Torá, nosotros le llamamos ley de Dios. Cuando, por ejemplo, encontramos pasajes en la escritura del Antiguo Testamento donde aparece o se cita la palabra Torá o ley de Dios, podemos encontrar ciertas implicancias para nuestra mente cristiana, para la mente que ha creído en Jesús y que ahora está creciendo en el conocimiento de Él. Por ejemplo, el Salmo primero. En el Salmo primero tenemos a la palabra de Dios como la fuente de la felicidad humana. La felicidad de una persona se encuentra en el deleite continuo en la meditación de la Torá, la ley de Dios, la palabra de Dios. En el Salmo 19 también, verso 7 al 10, tenemos atributos, los atributos de la palabra, de la Torá, lo que si reemplazamos la palabra Torá por la palabra Cristo, que representa lo mismo, Logos, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Del mismo modo con el Salmo primero. Bienaventurado el varón, ¿no?, que está en la ley de Dios su delicia, en su ley medita de día y de noche, su ley, Torá. Bueno, Cristo. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de mal. Bueno, ese es el estilo de vida que se abstiene. ¿Por causa de qué? Por causa de estar preservado por meditar día y noche en la Torá, en la palabra. En nuestro caso es en Cristo. Continuamente pensamiento en Cristo. Acá en el 19, capítulo 19, versos 7 al 10 del Salmo, ¿no?, de los Salmos, 19, versos 7 al 10, vamos a encontrar los atributos de la palabra, de la Torá, que son atributos también del Logos de Cristo. Es perfecto, dice, convierte al alma, es fiel, hace sabio a los sencillos, es recto, alegra el corazón, es puro,
alumbra los ojos, es decir, el entendimiento, la mente, el pensamiento. Es limpio, permanece para siempre. Es verdad, totalmente justo, deseable más que las riquezas, es más dulce que la miel. Decime si no es una descripción de Cristo. Por eso hablamos de la Escritura y esta comparación pequeña, ¿no?, con el Logos de Dios. Salmo 119, encontramos, larguísimo, descripciones acerca de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, de Cristo mismo, de cómo es Dios. Descripciones de la palabra en relación con el ser humano, que significa para la persona que se encuentra con esa palabra, lo que significa para la persona que se encuentra con esa palabra, que tiene una relación con el pensamiento divino, que comienza a comprender de alguna manera a Dios. Al observar los títulos de cada sección del Salmo 119, tenemos que Cristo es el Aleph, pasando por cada letra hebrea del sistema del lenguaje santo, ¿no?, hasta llegar a la Tau. Aleph, encontramos Aleph y empieza toda una serie de versículos. Bet, versículo. Y así cada sección hasta llegar a la última letra que se llama Tau. En Salmo 119 para revisar. Entonces, tenemos a Cristo aquí presentado como el Aleph y la Tau. Cada descripción de la Torá y sus equivalentes es también una descripción del Logos de Dios. Por ejemplo, en el 119, verso 1, es la fuente de la felicidad, donde dice algo así: felices los perfectos de camino, es decir, aquellos que tienen por hábito andar en la Torá de Yahvé. O, podemos decir de otra manera, los que andan continuamente según la ley de Dios. O, decimos, los que hacen de su vida lo que enseña la palabra de Dios. También los que piensan continuamente según la Logos de Dios, o los que están andando continuamente según Cristo Jesús. Bien, lo mismo podemos encontrar en Josué capítulo 1, versos 7 al 9. Ahí tenemos la palabra de Dios como la fuente de la buena vida, donde todo sale bien. Bien, esta es la parte primaria de la revelación divina, la versión escrita de la verdad de Dios, lo que tenemos en el Antiguo Testamento, en formas de mandatos, leyes, preceptos, etc. Pero con el tiempo, apareció el mismo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la palabra encarnada, la palabra no ya escrita, sino la palabra viviente, la Torá viviente, la palabra hecha carne, Juan capítulo 1, verso 14. Esto significa que la palabra que transmite el pensamiento de Dios, que nos muestra o nos enseña cómo es Dios, se hizo hombre, se humano. Entonces, cada vez que descubrimos cómo es Cristo Jesús, vamos a descubrir cómo es Dios el Padre. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que busca Él del ser humano? Lo que Dios espera de un ser humano es que sea como su Hijo amado, como está escrito Romanos capítulo 8, verso 9. Verso 29, perdón. Así como las palabras revelan nuestra mente y corazón, así es Cristo respecto de la mente y corazón de Dios el Padre. Cristo Jesús revela a los seres humanos la mente y el corazón de Dios. Dijo Jesús en Juan capítulo 14, verso 9, quien ha visto al Hijo, vio al Padre. Cualquier aspecto que podamos conocer de Cristo nos ayudará para poder conocer algo respecto de lo que es Dios, de cómo es Dios, el Padre, ¿no? Bien, también tenemos que la palabra, el logos, el pensamiento expresado de manera lógica y sistemática, se compone siempre de muchas palabras que se utilizan para dar a conocer lo que se quiere expresar, o en su forma más simple, se compone de muchas letras combinadas. Sin embargo,
que pertenecen a un sistema de letras sueltas. Le llamamos abecedario nosotros, las que tenemos de origen griego, por así decirlo, ¿no? ¿Eh? Abecedario, también alfabeto, el alfabeto griego, incluso el alefbet hebreo, donde tenemos ciertas cantidades de letras en cada dialecto que nos son útiles para dar a conocer los diferentes pensamientos. Incluso en el caso de nuestro castellano, podemos hacer referencias a secuencias de orden con el abecedario, ¿no? A, B, C, D, etc., ¿no? Orden. También hacemos el mismo sistema para anunciar diferentes grados. Grado A, grado B, grado C. También es usual hacer el uso de estas letras, ¿no? Haciendo referencia a un contenido global cuando decimos desde la A hasta la Z. Estamos englobando todo lo que comprende un pensamiento, todo lo que incluye todo un pensamiento que se pueda construir respecto del tema que estamos hablando. Todo tipo de pensamiento o idea se puede construir con el abecedario, el alfabeto, alefbet, y diferentes lenguajes, ¿no? Dialectos. Lo mismo pasa en el pensamiento griego o hebreo. Por ejemplo, al decir de Cristo que es el alfa y la omega, letras griegas, se puede entender como el principio y final de cada pensamiento, de cada palabra, de cada idea. Todo se encuentra en Él. Todo se encuentra en Él, en Cristo. Cristo es el Aleph y Tau del Aleph-Bet hebreo, así como lo vimos en el Salmo 119. Él entonces es el Aleph y la Tau de el Aleph-Bet hebreo, el principio y el fin. Todo pensamiento de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Todo pensamiento de Dios se encuentra en Cristo Jesús. Todo lo que Dios quiso dar a conocer se encuentra en la persona de Cristo. Conocer más de Cristo implica, por lo tanto, conocer más de Dios el Padre. Quizás podemos sintetizar lo reflexionado en esta simple afirmación: Cristo Jesús es el lenguaje de Dios, la verdadera lengua sagrada, el Lashon Kadosh. Para cerrar nuestra pequeña consideración sobre los logros de Dios y su relación con el alfa y la omega, o como el alfa, como el alef y la tau hebrea, tenemos en el lenguaje hebreo que la palabra verdad comienza con la alef y termina con la T. La palabra verdad, emet, empieza con la Aleph y termina con la T. De modo que todo pensamiento, idea, concepto, etcétera, acerca de la verdad de Dios que han sido escritas en letras hebreas son sintetizadas en el Aleph y la Tab. Es una manera de englobar toda la verdad de Dios contenida en las Escrituras. Así, cuando Cristo dice de sí mismo que es el alfa y la omega, también se puede pensar como el contenido resumido de la verdad de Dios. Bien, ahora, agregando, sintetizando lo dicho, logos es una palabra que expresa el sentido, el significado, explicación de algo, la razón o propósito de ese algo. De modo que Jesús, como el verbo de Dios, expresa o explica a Dios, lo da a conocer. Es la explicación de la vida, la razón o propósito de la vida, el mismo significado de la vida. Eso es el Logos, el Cristo. Muy bien, otras cosas que podemos hablar acerca de los títulos de Dios. Con lo que les acabo de mencionar acerca de Logos, no estoy haciendo un análisis exhaustivo de la palabra, solamente haciendo mención de algunas cosas. ¿Y para qué resulta útil recordar esa palabra? Porque está escrita allí. Quizás mucho de eso ha sido ya escrito, ¿no? En otros escritos, comentarios, y yo solamente estoy destacando algunas cuestiones. En el principio también tenemos
que está Dios. Así dice, ¿no? En el principio, Dios. Continuando con nuestro enfoque, tenemos que considerar que en el principio Dios estaba creando todo lo que existe. En eso es similar al concepto griego, pero no lo acaba. Es el origen de la vida, la causa de todas las cosas. Sin embargo, dice Juan, el Logos estaba con Dios, el Creador. Pero además dice el Evangelio de Juan que el Logos era Dios. De modo que Jesús no solo es la palabra que explica a Dios o lo da a conocer, sino que además es Dios mismo. Dios creó todo por medio de su palabra, por medio del Verbo, por medio del Logos, entonces por medio de Cristo, como está escrito allí en Juan capítulo 1, Génesis capítulo 1, verso 1 al 25. Ahora sí, Juan capítulo 1, verso 1 al 4, Colosenses capítulo 1, 16, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. En tanto que Dios se da a conocer en parte por medio de lo que Él ha creado, por medio de la naturaleza, que nos habla de un creador inteligente, poderoso, sumamente creativo, etc., la creación da a conocer algo acerca de su creador, como está escrito en Romanos 1:18, para revelar a Dios su grandeza. Todo el universo no es suficiente para explicarlo. Todo el universo, todas las cosas creadas, no pueden explicar a su creador, aunque nos hablan algo acerca de él. Las galaxias, constelaciones, no pueden explicar a su creador. Solo dan a conocer algo de lo que él es capaz, algo de lo que él es en esencia. Solo habla algo de su inmenso poder, de su majestad, de su gloria. Ese mismo Dios creador que no puede ser explicado por la creación, se encapsuló en Jesucristo. El Dios infinito, el Dios eterno, se dio a conocer por medio de Cristo Jesús. El Dios creador de todas las cosas se encuentra en Cristo. Por eso mismo, conocer a Cristo es conocer a Dios creador. Es algo maravilloso para nosotros. Conocer a Cristo es tan maravilloso. Nos abre las puertas al conocimiento de la persona infinita del Dios, el Padre, el creador de todas las cosas. Conociendo a Jesucristo, que es la plenitud de Dios, vamos a conocer la plenitud de Dios, el Padre. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4 encontramos algo de la grandeza del Cristo, del Creador. Cristo, como el Verbo de Dios, trae la gracia de Dios. Él es el camino hacia Dios el Padre, la verdad y la verdadera vida. Recomendaciones a los que están observando este video, que me están siguiendo en esta primera propuesta, es la siguiente. Meditemos, profundicemos en estas simples pero poderosas implicancias. ¿Qué significa la persona de Cristo para nosotros? ¿Qué implicancia tiene para nosotros, los que estamos creciendo en su nombre, en la vida cristiana? La Biblia es la palabra escrita de Dios y Cristo es la palabra viva de Dios. Muy bien, otro pensamiento, ya para concluir, hablemos por un instante acerca de Cristo como la luz verdadera. ¿Qué significa que Cristo sea la luz verdadera? Entonces volvemos otra vez a Génesis capítulo 1. Entre otras cosas, la luz fue necesaria para traer orden al caos. Mientras la luz no haya sido encendida, mientras Dios no haya ordenado que haya luz en el universo, tampoco hubo orden en el caos que había en la tierra. En Génesis capítulo 1 tenemos que Dios comenzó a traer orden al caos por medio o comenzando con traer la luz a la existencia. Entonces, en esa luz podemos encontrar también un nuevo comienzo, el primer día de la vida. Segunda carta de Corintios capítulo 4, verso 6, podemos tener algo, una descripción también tomada de ese pasaje de Génesis y
traspolada hacia el pensamiento espiritual, desde del plano natural hacia el pensamiento espiritual, en la realidad que experimenta cada creyente cuando nace de Dios, cuando nace de nuevo, cuando el Evangelio le resplandece y comienza un nuevo día, una nueva vida, una nueva existencia. En tercer lugar, la luz es necesaria para tener vida. La luz produce vida. Jesús es la luz verdadera, la fuente de la vida del creyente. Propiedades de la luz de Cristo. Decimos, la luz de Cristo es eterna, siempre existente. Juan capítulo 1, verso 1 dice, Él siempre fue. Por lo tanto, nunca va a perecer. Si la fuente es eterna, lo será lo que depende de esa fuente. Mi luz, la luz del creyente, nunca se va a agotar. ¿Por qué? Porque la fuente es eterna. Por lo tanto, el creyente tiene ese tipo de luz. Tiene esa luz de esa misma característica, eterna. Bien, también hablamos de la luz como fuente de vida. Entonces, la vida que depende de esa luz es eterna, de la misma calidad que la luz. La luz es eterna, la vida que produce esa luz es también eterna. Decimos que esta luz alumbra al mundo. La luz es figura de la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios que nos da vida. Enseña la doctrina apostólica que el mundo está en tinieblas, el mundo presente. Las tinieblas es una referencia a la ignorancia en que está el mundo respecto de la verdad de Dios, respecto del conocimiento verdadero de quién es Dios. Es así como también podemos entender las referencias que hace Juan en su Evangelio y también en sus cartas. También tinieblas es una alusión a la maldad que surge de no estar sujetos a la voluntad de Dios, así como también una alusión al malo, al diablo y a sus ángeles. El mundo y su sistema de vida alejado de la voluntad de Dios enceguece las mentes de los seres humanos que son, por ese sistema, entrenados. A eso le llamamos ceguera espiritual. Ese mundo en tinieblas necesita la guía de una luz que alumbre la verdad para poder seguir sus pasos y salir del estado de ignorancia, de la cautividad del engaño, para poder ver espiritualmente, comenzar a ver espiritualmente, comenzar a ver a Dios. Dice Juan que las tinieblas no pueden apagar esa luz presente en Cristo Jesús. También esta luz de Cristo, decimos, da luz verdadera para la vida, da verdadera vida. La palabra de Dios, Cristo, es la luz que da vida. Por medio de la luz de la palabra de Dios, en forma escrita o en forma de Cristo, Dios trae vida al ser humano. Jesús es la luz de Dios que irradia nuestros corazones y nos da la vida de Dios. Alumbra nuestro caminar, nuestro caos todos los días de nuestra vida y pone en orden nuestras prioridades. Dios primero, luego las cosas. Nos enseña la voluntad de Dios y nos enseña a caminar en verdad. Dice Juan capítulo 1, verso 4, que en Cristo, en Jesucristo, estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Luego, en el capítulo 1, verso 5, dice que la luz en las tinieblas resplandece y esas tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Muy bien, gente linda de Creyendo en Cristo. Con esto estamos cerrando esta presente meditación. Espero que haya sido para su instrucción e edificación espiritual esto
en este formato, se puede volver a repetir tantas veces como sea necesario. Recuerden leer entonces el capítulo número 2 esta nueva semana para al final de la semana poder hacer otra meditación respecto del capítulo segundo de este Evangelio de Juan, que lo estamos haciendo con la intención, como decimos, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Nos vemos.